Vamos a ir a la palabra. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Vamos a leer versículos 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 15 al 17. Si lo ha encontrado, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Amén. Invito a que oremos. Señor, gracias por este tiempo, este día, estos minutos que llevamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, disfrutando de tu presencia, Señor. Gracias por cada vida y cada corazón que ha estado exaltando tu nombre a través de cánticos, Señor. Ha habido un ambiente tan especial. Creemos, Señor, que tu Espíritu Santo es el que se mueve y trae libertad, trae fortaleza en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por la dedicación de esta niña, Señor. Maite, gracias, Señor, por esa pequeña, Señor, que anhelamos que pueda alcanzar el propósito, las metas, los sueños que tú tienes para ella, Señor. Para que, como decía el Salmo 139, todas aquellas cosas, no solamente en relación al cuerpo que fue tomando forma en el vientre de su madre, sino todo aquello que tú has diseñado, has pensado para ella, se vayan a cumplir, Señor. Y también te damos gracias porque cuando compartimos tu palabra, Señor, eres tú hablando en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para captar este mensaje, entender esta palabra, Señor, y que lo podamos oír no solamente con nuestros oídos naturales, sino con los oídos de nuestro corazón, con esa disposición de recibirla y llevarla y aplicarla en cada una de nuestras vidas, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú guiándome en la predicación, Señor, de este mensaje, para que cada palabra, para que cada concepto, para que cada principio bíblico, Señor, sea afirmado en los corazones, Señor, por aquel que nos guiaría a toda verdad, por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algunos consideran este capítulo el capítulo 17 del Evangelio de Juan como uno de los pasajes más solemnes, más elevados del Evangelio e incluso del Nuevo Testamento. Algunos lo llaman la oración del sumo sacerdote o la oración sacerdotal de Jesús, ¿sí? Porque él ora como hacían los sacerdotes, quienes representaban al pueblo de Dios ante él, ¿no? Ante Dios. Entonces él hace esta oración, empieza por ahí por el capítulo 13 lavándole los pies a Jesús, a los discípulos, y luego le empieza a dar algunas enseñanzas acerca de la venida del Espíritu Santo, acerca de la vid verdadera, y llega al capítulo 17, donde ora por sus discípulos, le pide al Padre que los esté guiando, que los esté ayudando a crecer, para que tengan unidad, para que tengan gozo y para que caminen en santidad. Y finalmente también ora por todos aquellos que iban a ser discípulos de Él, que se iban a entregar para que sean unos y para que siempre se mantuvieran en unidad. Entendiendo, hermanos, que la unidad es una unidad espiritual, ¿sí? No es una unidad que el hombre pueda hacer,
¿sí? Que yo haga un evento y que me junte, entonces estoy unido, sino que esa es una unidad del Espíritu, que es un solo Padre, un solo Dios, una sola doctrina, un solo Espíritu Santo, ¿sí? Un solo Salvador. Y en estos versículos que hemos leído dice: no te ruego que los quites del mundo, ¿no? Porque ¿quién iba a seguir con la tarea que él iba a dejar si no eran sus discípulos? Pero sí le dice los guardes del mal. Ese guardar es proteger, preservar, sostener en las pruebas, cuidar. Entonces, qué ánimo, ¿no?, que nos da, porque esa oración no es solamente para los 12, sino que es para todos los que después hemos recibido a Cristo, que hemos nacido de nuevo, ¿no? Entonces, saber que Dios cuida de nuestra vida, que Dios está guardándonos para que no caigamos, ¿sí? Y si alguna vez caemos en alguna tentación, no será porque Dios no nos ha cubierto, sino porque hemos tal vez intentado afrontarla en nuestras fuerzas, que son limitadas. Entonces Jesús pide que los guarde del ataque del maligno, y luego les dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Bien? Cuando uno lee mundo en el Nuevo Testamento, por ahí se refiere a todo el universo, por ahí se refiere solamente a la tierra, por ahí se refiere a los habitantes de la tierra, por ahí se refiere a aquellos que no siguen a Cristo, ¿sí? Todo depende del contexto. Pero aquí el mundo, hermano, es lo que representa todo aquello que deseos, pensamientos alejados del propósito de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, cuando luego habla el apóstol Juan por ahí, en 1 Juan capítulo 2, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿sí? A eso se refiere, eso es el mundo, esos deseos malos, o sea, deseos que se tratan de alcanzar fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Fuera de los límites que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, esto habla de que todos aquellos que son discípulos de Jesús son diferentes en su forma de hablar, diferente en su forma de comportarse. Eso es lo que está diciendo. Están en el mundo, pero no son del mismo mundo, no tienen los mismos deseos, no tienen las mismas desorden en su corazón, no tienen esa vanagloria de creer que no necesita a Dios, la vanagloria de la vida que habla el apóstol Juan en su primera carta. Y finalmente, que es acá donde Dios nos va a hablar, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en griego es agiazo, ¿sí? Y significa hacer santo, hacer santo, ¿sí? Hacer a alguien santo. ¿Y qué significa esto? Poner aparte para Dios, ¿sí? Santificación es poner aparte, ser apartado, ser separado para Dios, que es lo contrario a ser común. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es santificación? Lo opuesto a ser común. ¿Qué es santificación? Ser apartado de lo común. ¿Qué es lo común? El mundo. ¿Cómo vive el mundo? Según la palabra de Dios, ¿no? En pecado, ¿sí? Dándole la espalda a Dios. Ya vamos a dar algunos detalles acerca de esto, porque viéndolo así es como que no, pero no se puede meter a todo en la misma bolsa, pero es lo que dice la Escritura, no es lo que dice Dios, no es lo que puede decir el hombre, ¿no? Entonces, lo opuesto a común es santificado, es alguien apartado, separado. Quiere decir, hermanos, que todos los hijos de Dios han sido apartados para Él, para honrarle a Él, para darle la gloria a Él, como cantábamos recién. ¿Y cómo se va produciendo esa santificación? Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Cuando nacemos de nuevo, cuando tenemos la dicha del perdón, creemos en Jesucristo, somos hechos nueva criatura. Pero
A partir de ahí empieza un proceso en el que Dios, a través de la palabra y el compromiso de uno, es decir, bueno, quiero ajustarme a lo que Dios me enseña en la palabra, se va purificando, se va perfeccionando, ¿sí? Una tarea, una obra del Espíritu Santo, la palabra del Señor, pero también la voluntad de cada uno de decir, yo quiero caminar, porque la palabra, la verdad de Dios es que me santifica, que la palabra de Dios, ahí encuentro lo que es pecado y lo que no es pecado, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Amén. Entonces, ser santo es estar separado del pecado, apartado para Dios. Y hermanos, es importante que como cristianos tengamos presente, hermanos, que la Biblia nos llama, la palabra de Dios, a vivir en santidad. Y no debemos permitir que las circunstancias de la vida nos condicionen ese estilo de vida que Dios nos pide en su palabra. ¿Está bien? Y por ahí, atravesamos momentos difíciles que parece que podemos justificar el pecado, podemos justificar no hacer lo que es correcto. Pero les voy a dar un ejemplo en 1 Pedro 1, 15 y 16. 1 Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice ahí, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Es notable esta palabra, ¿no? Porque el tema de que el concepto de santo, hermano, uno dice santo, se imagina una imagen, una estampa. No, santo es alguien separado, apartado por Dios, para Dios, para Él. Entonces, como Él nos llamó y Él es santo, nosotros debemos vivir en santidad. En toda nuestra manera de vivir. Nuestros pensamientos, nuestro vocabulario, nuestras actitudes. Porque dice, sé santo porque yo soy santo. Hermanos, y esto, el apóstol Pedro se le estaba escribiendo a hermanos que estaban sufriendo por la fe, que estaban enfrentando tribulaciones, desafíos, que estaban siendo perseguidos por causa de Cristo. Entonces, Él los anima en toda esa carta, en toda la primera epístola, la primera carta de Pedro, habla mucho de la santidad. Porque es como que les está diciendo, bueno, si estás sufriendo, sé santo, no perdas tu santidad. No dejes que las situaciones te cambien tu actitud correcta de honra a Dios. ¿Está bien? Entonces, hermanos, esto es lo que Jesús, por lo cual Jesús oró: Señor, santifícalos en tu verdad, que sean santos, que caminen en santidad. Cuando a veces se predica, hermanos, sobre en el Evangelio hay imperativos, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cuál es el imperativo ahí? Hay que creer. Voy a cesarlo porque sí, hay que creer. Pero cuando uno predica acerca de esto, muchas veces alguien puede pensar, eso es legalismo, ¿no? Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. La verdad que se puede correr riesgo del legalismo cuando el legalismo se trata de mostrar externamente algo que no están dando interiormente, ¿no? O sea, legalismo se refiere a todas aquellas normas que yo cumplo para reflejar algo que no soy, ¿sí? Bueno, fíjese, el pastor debe ser re santo porque tiene corbata, ¿sí? Porque no tiene el pelo largo, qué sé yo.
¿Y qué? Podría ser que no fuera así. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a la Escritura, hermano, nos vamos a dar cuenta que habla muy seguidamente de la santidad. Entonces, no es algo que uno hable porque es una opinión o porque es algo que Dios solicita. Sé santo porque yo soy santo. ¿Pero y por qué? Porque yo soy santo. ¿Sí? Dice la palabra. Amén. Amén. Entonces, por supuesto que esto no tiene que ver con, porque a veces uno dice, bueno, pero si uno es salvo, ya es salvo, no tiene que estar haciendo obras para ser salvo porque ya fue salvo. ¿Sí o no? Amén. ¿Cómo es la salvación? Por gracia. Es por gracia, por medio de la fe. Amén. ¿Sí o no? Efesios 2:8. No por obra. Pero esa es la raíz. ¿Cuál es el fruto de alguien que ha nacido de nuevo? ¿Cuál es el fruto? La santificación, la vida en santidad. No estamos diciendo que yo tengo que vivir en santidad para ser salvo. No, si soy salvo y he nacido de nuevo, voy a vivir en santidad porque he sido hecho nueva criatura. Amén. Amén. Entonces, hermanos, como iglesia, siempre tenemos que alentar a vivir en santidad, porque es una lucha, hermano. Amén. Amén. Y esto significa que debemos crecer en santidad. Vamos a tener altibajo. El apóstol Pedro, que le está diciendo a los que le escribe, sean santos. ¿Cómo fue su santidad, la de Pedro? Subía y bajaba, no, iba siempre para arriba, pero con subidas y bajadas. Muchas veces nos puede suceder así. Santidad, hermano, no es perfección. Esa la vamos a alcanzar cuando venga Cristo por nuestras vidas, cuando nos lleve. Amén. Aquí en la tierra vamos a estar perfeccionándonos a través de la palabra del Señor, de la verdad, en la medida que nosotros estemos dispuestos a obedecerla. Amén. Pero Dios nos anima a través de esta palabra a vivir en santidad. Y el concepto de santidad, vamos a ver un solo versículo, porque esto es todo un tema amplio, ¿no? Pero tiene podríamos decir dos ámbitos para hablar de la santidad. Uno es la pureza, ¿sí? La ausencia de mancha, ¿sí? Y sí, bueno, pero si la Biblia dice que somos pecadores. No, éramos pecadores, Dios nos santificó, nos hizo santos porque nos hizo nueva criatura. Somos santos que a veces pecamos. ¿Sí? El tema es que tenemos abogado en Cristo. Y cada vez que pecamos podemos arrepentirnos de nuestro pecado y confesar para que la sangre de Cristo nos limpie. Amén. Entonces, ¿podemos mantener la pureza, sí o no? Y sí. Y el otro ámbito en el de que podemos hablar santidad es de ser apartado, ser separado. Este concepto es muy importante que usted siempre lo tenga. Si usted le dicen santidad, ¿qué se imagina? Y a lo mejor se imagina con una túnica quietita, así. No. Santidad es ser apartado, ser separado, no ser común. Amén. Y esto es algo que está adentro, por eso es pureza que se expresa exteriormente. Pero, ¿qué dice Romanos 12, del 1 al 2? No lo vamos a leer, pero dice ahí el apóstol Pablo dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Eso es pureza. Presenté ¿Por qué dice cuerpo, hermano? Para que no haya una espiritualidad exagerada. Porque hay algunos que dicen, no, pero yo soy de Cristo, yo interiormente soy del Señor. No me pueden juzgar a mí por lo que hago por afuera, porque por ahí digo malas palabras, me comporto mal, hago cosas que no tengo que hacer, le digo cosas a las mujeres que no son mi esposa. Bueno, pero no me pueden juzgar por eso porque yo con Cristo estoy bien. No.
acá dice, presentad vuestros cuerpos. Porque si hay un corazón que está consagrado a Cristo, el cuerpo, ¿qué es el corazón? No es el músculo, es la vida interior. Si ese corazón está entregado a Cristo, ¿el cuerpo no estará entregado a Cristo? ¿Sí o no? Entonces, está diciendo ahí, vos tenés que vivir en pureza, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, no esperen a morirse, porque cuando se mueren son todos buenos. No. Cuando están vivos, sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto, vuestra adoración, vuestra búsqueda del Señor. ¿Y cómo se hace esto? Esa es la parte, la primera, pureza. ¿Cómo se hace esto? Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces ahí está el concepto de separación. No sos igual, no podés funcionar igual a lo que piensa la media en general. Tenés que funcionar como alguien no común, separado, apartado para Dios, para agradarle a Él y para llevarle la gloria a Él. Amén. Y Jesús lo dijo a este concepto. Él dijo, por su fruto los conoceréis. Entonces, es algo que, como le decía recién, si yo le he entregado mi corazón a Cristo, si he sido hecho una nueva criatura, he recibido una nueva naturaleza, he nacido de nuevo, todo mi ser está consagrado, apartado para el Señor. Entonces, de adentro hacia afuera, tengo que vivir en santidad. Amén. Y para eso tengo que apartarme, no tengo que seguir la corriente del mundo. No conformarme a la corriente, a la forma de pensar de aquello que está contrario a la voluntad de Dios. Sino tengo que ser transformado. ¿Por qué? Porque mi vieja naturaleza tiene la tendencia a ir con la corriente. Y esto es contracultural. Amén. Va a ir contra la corriente. Amén. Entonces no es legalismo, es la palabra de Dios. Hay que vivir en santidad. Amén. Y todos como iglesia, pastores, líderes, padres, hay que hablar correctamente de santidad. Y empieza por una predicación correcta del Evangelio. Amén. Pues si predicamos un Evangelio a los niños, a los adolescentes, un Evangelio que es un pasaje, si no querés ir al infierno, tenés que oír el Evangelio y creer en Cristo. Entonces, como si fuera, y ya como si fuera un tic, un tilde bueno, hice el jardín, hice la primaria y ahora tengo que hacer vida abundante, me bautizo y ya ahora soy hijo de Dios, sigo viviendo de cualquier manera, pero ya no es así. Ese no es el Evangelio. Amén. Dice la palabra que no somos salvos por obra, pero sí somos salvos para buenas obras. Lo dice toda la Escritura, ¿sí? No para que nos salve, pero sí como resultado de que hemos sido hechas nueva criatura. Amén. Entonces, el plan de Dios, el plan de salvación es justificación, santificación y finalmente glorificación, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, porque ahí nuestros cuerpos tienen la marca del pecado. Nos enfermamos y nos morimos. ¿Sí o no? Pero un día nuestro cuerpo va a ser glorificado, va a ser transformado, apto para vivir por la eternidad en la presencia del Señor. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Entonces tenemos que enseñar eso siempre. Por ahí los chicos dicen, yo no sé cuál será la voluntad de Dios. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4:3? Ahí hay una voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Después habla de la fornicación y demás, pero la voluntad de Dios es vuestra santificación. Con eso ya tenemos un montón de tiempo para ocupar, ¿no? En ser intencionales, en vivir una vida de santidad, Señor. ¿Amén? Entonces eso es importante. No es, el Evangelio no es, recibí a Cristo, ya estoy, sigo igual.
sigo viviendo como vivía antes, pero ahora soy de Cristo. No es así. Entonces, si fue una petición muy importante de Cristo, hermano, para el Padre, es porque es importante que nosotros podamos vivir en santidad. Amén. Amén. ¿Por qué pasa, hermano, que a veces uno vio que lee la Biblia y ve el testimonio de tantos hombres y mujeres maravillosos en la palabra de Dios y dice, yo quiero ser como Él, yo quiero ser como Cristo, pero ¿por qué a veces no nos sale? ¿No? Porque a veces como que tenemos un montón de obstáculos para vivir una vida en santidad. Hay dos obstáculos principales, creo yo, hermano. No sé, no le voy a dar una doctrina, pero sí creo que por la experiencia y por la palabra, ¿no? El primer obstáculo es la cultura en la que vivimos. Es un gran obstáculo. Porque el sistema en el que vivimos nos está discipulando permanentemente, o nos pretende discipular. Vos tenés que pensar así, vos tenés que actuar así, esto es lo que es aceptado, esto es lo que está bien para el grupo de la sociedad, esto es, si vos querés ser parte de este grupo, tenés que pensar así, tenés que creer esto, tenés que funcionar así, no lo dicen esas palabras, hermano, pero es tanta la presión. Le podemos preguntar a los chicos en los colegios. Y si no somos cuidadosos, hermanos, vamos a adoptar las normas que nos impone el mundo, el sistema, la cultura. Y la cultura, hermanos, no nos va a guiar a la santidad, nos va a alejar de la santidad. Porque no está funcionando sobre los principios de Dios, sino sobre el humanismo, ¿no? El centro de todo no es Dios, sino es el ser humano. El tema es, hermanos, que por eso la idea de santificación es apartada. No soy igual. Y muchas veces el creyente quiere agradarle a la cultura, no quiere quedar fuera de foco. Y es mucha la presión. Entonces por eso considero que la cultura en la que vivimos es un gran obstáculo. Y como ahora la cultura se promueve por redes sociales, está tan fuertemente explotada, ¿no? Les cuesta mucho. No solamente a los jóvenes, a los adolescentes, también a los mayores. Entonces este es un primer obstáculo. Y el otro obstáculo, hermanos, es confundir moralidad con santidad. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque leíamos recién en 1 Pedro 1:16 que sé santo porque yo soy santo. Entonces, yo alguna vez he ido a comer algún carrito, comida rápida que tienen la foto de los productos. Un fast food. Sí, que uno llega a lo mejor con un hambre bárbaro y ve el cartel con una hamburguesa, un cono de papa frita, no sé, y un vaso de gaseosa espectacular. Deme ese combo, ¿sí? Bueno, como no, y empiezan ahí, sacan el papelito, se lo pasan a la de atrás, al ratito está el combo. ¿Y este es el cono? Sí, ¿no le ha pasado? Pero no es igual, tiene los mismos ingredientes, tiene lechuga, sí, tiene carne, sí, tiene huevo, sí, tiene queso, sí, pero no es igual. Ese es más grande. No se puede hacer eso, bueno, esa es la foto. Veo que no coincide lo que está en la foto con lo que es la realidad. Bueno,
Eso pasa entre la moralidad y la santidad. No es lo mismo. La moralidad es el esfuerzo del hombre por ser bondadoso, por hacer las cosas bien. La santidad viene de Dios. Porque recién leímos, el que nos llamó, Él nos apartó. No es algo que nosotros generamos. Nadie puede por sí mismo decir yo voy a ser santo, porque no va a poder, si no es a través de los méritos de Cristo. Amén. Que a través de Él, que creyendo que Él murió en nuestro lugar, podamos ser llamados justos por Dios y a partir de ahí tener una nueva vida, un nuevo nacimiento y comenzar a caminar como un escogido de Dios, como un llamado por Dios. Amén. Amén. Entonces no es lo mismo. La santidad glorifica a Dios, la moralidad glorifica al hombre, los esfuerzos humanos. Soy una buena persona, soy honesto, educado, buena persona, no le hago mal a nadie, pago mis impuestos, soy un buen padre, soy una buena madre, etcétera, etcétera, hermano, todo bien. No es que tengamos que ser inmorales, ¿no? Pero se puede ser moralmente correcto y no santo. Y a Dios no le sirve eso. En el Antiguo Testamento eso lo trata con unas palabras bastante fuertes, ¿no? Pero por supuesto que alguien que vive en santidad tendrá que ser moralmente correcto. ¿Sí? Imposible, no se contradice. Pero no sé si me doy a entender la diferencia. La moralidad es mi esfuerzo por mostrar que soy mejor, o que soy mejor que otro, que soy buena y que me merezco algo. La santidad es por los méritos de Cristo. Yo no soy nada, soy un vil pecador que he sido rescatado por Cristo porque Él ocupó mi lugar, no me merezco nada, pero como Él lo hizo por mí, yo quiero agradarle a Él de una forma que mi vida lo refleje a Él, y no quiero reflejar la cultura del mundo, quiero reflejar a Cristo, quien vive en mi corazón. Amén. ¿Amén? ¿Se entendió la...? ¿Por qué, hermano? La moralidad no puede transformar el corazón. Hay personas que han sido moralmente excelentes, pero en un día se le saltó la técnica, pasó algo, ocurrió algo, una circunstancia X, y se perdió la moralidad. Porque el corazón siguió siendo el mismo. Ahora, cuando Dios, hermanos, nos santifica, es una obra que Él hace y nos pone un nuevo corazón, una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Amén. Entonces, estos son dos obstáculos, hermanos, con los que luchamos. Luchamos con la cultura que nos dice, que nos disipula, ¿no? Vos tenés que sí, bueno, pero la Biblia dice eso, pero la Biblia hace cuánto que se escribió. No, está fuera de... Recordemos, hermano, que la palabra de Dios habla de principios que funcionan. Dios creó el mundo y todo el universo funciona por los principios que Dios estableció y sigue funcionando. En lo espiritual también funcionan los principios de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, el tema es que la santificación, la santidad es contracultural, va en contra de la cultura, siempre. Entonces, hermanos, y también tener cuidado con la moralidad, ¿no? Pero si yo soy, bueno, pero así como la foto de la hamburguesa no es lo mismo que la hamburguesa que me traen en la bandeja. No es lo mismo la vida moral que la vida en santidad. Amén. Porque hay incluso un montón de gente que se ufana de yo soy moralmente mejor que muchos de los que están en la iglesia, adentro de la iglesia. Hay un montón de gente hipócrita, qué sé yo. Eso se lo puede decir a cualquier persona. Y hasta lo pueden aplaudir, le pueden decir, sí, es verdad. Pero cuando esté delante del trono de Dios,
no sirve de nada. No sirve de nada. ¿Amén? Amén. Porque Jesús dijo, si me aman, van a guardar mis mandamientos. Entonces, uno, el ciudadano, el Hijo de Dios, no cumple la palabra del Señor, su ley, su estatuto por obligación, sino por amor a Cristo. Amén. Por amor al que se entregó en la cruz. Y por amor al cual, por medio de él, yo puedo tener salvación, puedo tener vida eterna, puedo ser justo, puedo ser librado de las consecuencias del pecado y puedo caminar una vida diferente. Amén. Amén. Y cuando nacemos de nuevo, hermano, ¿por qué dice la Biblia? Tiene un montón de aspectos, ¿no?, de verlo, pero cuando nacemos, primeramente venimos con la imagen de Adán, ¿sí? La tendencia a pecar. Cuando nacemos de nuevo, reflejamos la gloria del Señor. Amén. Nacemos de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora sí lo puedo imitar a Él. Sí le puedo decir no al pecado. Sí le puedo decir no a la cultura, al mundo, lo que está alejado de Dios. Y voy a ser obediente a Él porque lo amo, por lo que hizo por mí, por la posibilidad que me ha dado. Amén. Amén. ¿Y cuál será la principal característica de un creyente que ha comprendido la lista de la santidad bíblica? ¿Qué le parece a usted? Y debe ser como el pastor, que usa corbata. Le digo yo que, hermano, que a mí no me gusta la corbata, ¿no? ¿Sabía usted? No me gusta la corbata. No me gustan los trajes y todo. Los uso, hermano, porque me parece que tengo que representar bien al Señor. Amén. De la mejor manera. De adentro para afuera, no solamente por afuera. Pero no es por alguna... Hay alguna característica importante de aquellos que han comprendido la verdadera santidad bíblica, es la humildad. La humildad. Una persona que vive en santidad es humilde. Humilde porque reconoce que siempre es por los méritos de Cristo. Es por ninguno de sus méritos. No se compara con nadie, no culpa a nadie, no se justifica. Señor, necesito de ti, Señor. Cada vez que se equivoca, tiene que ir a la cruz otra vez, Señor. Vamos a leer 2 últimos versículos y terminamos. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este seguir en griego es dioko. Significa seguir, perseguir, practicar. Habla de diligencia, ¿sí? Habla de una intencionalidad. Habla de algo que no terminó. Y cuando dice sin la cual nadie verá al Señor, nadie va a ser aprobado si no sigue la paz y la santidad. Por supuesto, una persona que camina en santidad va a tener paz con Dios y con los demás. Aunque le pueda costar por carácter, por lo que fuere, pero va a caminar. Va a seguir porque es un propósito que Dios tiene y está procurando agradarle a Él. Porque si no, no lo va a ver. Amén. Es fuerte Lo que está hablando es de crecimiento en santidad. Tenemos que crecer en santidad. Cuando nacimos de nuevo fuimos hechos nueva criatura y ahí teníamos una santidad. Nos apartó el Señor. Pero a partir de ahí, hermano, a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Para ir corrigiendo, para ir permitiéndole al Espíritu Santo que siga trabajando en nuestro corazón. Amén. Amén. Entonces, eso nos va a llevar a vivir una vida en santidad.
y eso nos va a llevar a vivir en paz. Pero si yo no estoy creciendo en santidad, menos voy a tener paz con todo, ¿sí? Pero si yo no estoy creciendo en santidad, es muy probable, hermano, que no haya nacido de nuevo. Porque dijimos que la santidad, hermano, es una consecuencia de la salvación. La salvación es algo que no vemos. Es personal. Pero hay un fruto que sí se ve. ¿Cuál es? La vida en santidad. Amén. Entonces, qué importante, hermanos, que podamos entender esto. Tenemos que seguir la paz y la santidad. Porque si no, no vamos a ver al Señor, no vamos a ser aprobados por el Señor. Y es nuestra responsabilidad perfeccionar nuestra santidad, porque decíamos que tenemos que crecer en santidad. ¿Quién dice eso? 2 Corintios 7:1, y terminamos aquí. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, miren lo que dice ahí: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Esta es una obra que Dios inició en nuestra vida, dice la palabra que Él la va a completar. Pero hay una responsabilidad nuestra. No es que Dios va a venir, nos va a tomar acá de la solapa y decir: Oscar, tenés que caminar en santidad, tenés que ser obediente, mirá que yo te hice la escritura, porque si no caminas así no me vas a ver. Porque les comentaba el otro día que decía el pastor allá en La Pampa: una cosa es conocer a Dios y otra cosa es ser conocido por Él. Pues yo puedo llegar a la presencia de Dios y decir: yo, Señor, en tu nombre prediqué la palabra, toqué canción, hice un montón de cosas, pero si Él me dice: yo no te conozco. Ser conocido por Dios, una persona apartada, conocida por Dios, una persona que nació de nuevo pero que crece en santidad. Amén. Que cada vez se ajusta más al propósito de Dios, a la palabra de Dios. Eso es el Evangelio, hermano. Amén. Amén. Y es buena noticia, porque usted y yo tenemos el anhelo de ver al Señor. Amén. El Espíritu Santo nos va a guiar, no es nuestra fuerza, porque a veces pero nos puede parecer, pero yo soy un desastre, tengo un montón de defectos, de errores. Bueno, hermano, bienvenido, somos todos, estamos todos en la misma situación. Ahora el tema es la actitud de nuestro corazón. ¿Estoy creciendo en santidad? ¿Estoy creciendo en paz? Porque si no, hermano, hay algo que está pasando en mi corazón. Lo peor que podría pasar es creer. Pues ese es de los dos obstáculos que habrá, la moralidad, en los que nos puede confundir. Es decir: pero si yo soy re bueno, re buena persona, re buen hijo de Dios. El tema es que Él lo ve así, hermano, que Dios lo ve así. Amén. Entonces, nuestra responsabilidad, hermanos, es limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu y ser perfeccionados así, perfeccionando así la santidad en el temor de Dios. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, para que podamos ser hombres y mujeres, porque cuando tenemos esta convicción, hermanos, nuestra forma de conducirnos en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el transporte público, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, con los profesores, con los maestros, con los jefes, con las autoridades, etcétera, etcétera, va a ser una cosa diferente, porque no somos gente común y corriente, ¿sí? No para uno alabarse y decir: yo no soy común y corriente, no, somos apartados por Dios, por la gracia y la misericordia de Él, no por nuestros méritos, por nuestra sabiduría, nuestro intelecto, o nuestras posesiones, nuestra riqueza, no, es porque Cristo murió en nuestro lugar. Amén. Entonces,
Debe haber en nosotros, hermanos, ese sentir de caminar. Si Jesús oró por la unidad, oró por el gozo, pero oró por la santidad, hermano, es porque es muy importante. Amén. Así que Dios nos ayude, hermanos, a vivir en santidad. Amén. No nos tiene que asustar esto. Cuando hablamos de santidad, hermano, la carne se estremece, ¿no? Empieza a patalear. El viejo hombre, el indio que llevamos dentro. Y ahí va a empezar. Es un legalista, este pastor está predicando. Yo le he dado algunos versículos nada más. Hay cientos que. Pero no, hermano. Seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Está en la Biblia. Amén. Por su fruto lo conoceréis. Está en la Biblia. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Está en la Biblia. Revestidos del nuevo hombre. Está en la Biblia. Bueno, está ahí un montón de versículos que no hemos leído. Así que, hermano, que Dios nos ayude. Su Espíritu Santo está para guiarnos a toda verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Espíritu Santo nos va a ayudar en ese proceso de santificación. La salvación es un hecho glorioso de la gracia de Dios, instantánea. Pero la santificación nos va a llevar toda la vida y debemos caminar de esa manera. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar este desafío del Señor a vivir en santidad? Amén. Se va a incomodar el mundo y sí, le vamos a causar escozor. No, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, que hay que comportarnos mal, que hay que tomar lo que no es nuestro, que hay que aprovechar situaciones, que hay que... No. Yo no he sido enseñado así. A Dios no le agrada esto. A Dios no me enseña eso. ¿Sí? Bueno, pero que soy un religioso, un fanático. No. Amo a Dios. Y quiero agradarle porque Él hizo todo por mí, por mi bienestar. Para que tuviera vida eterna. Para que viviera junto a Él por la eternidad. Para que tuviera los recursos de Él. Para que pueda ser un embajador de Él, pueda reflejar, ¿no? Es como la luna, no tiene luz propia, pero refleja la del sol. Usted y yo podemos reflejar la gloria de Dios. Amén. Pero para eso tenemos que caminar en santidad. Amén. Invito que oremos al Señor. Bendito Señor, en esta noche te damos gracias en el nombre de Jesús. Porque creemos que la oración de tu Hijo Jesucristo, tú la escuchaste. Y empezó a funcionar el día de Pentecostés, cuando enviaste a tu Espíritu Santo. ¿Cómo es notable, Señor, que Pedro, aquel hombre que unos días antes, 50 días antes, te había negado, se había escondido, cómo ahora, con una sabiduría no propia de él, sino con la instrucción del Espíritu Santo, se levantó y predicó, y toda una multitud tuvo un encuentro con Cristo. Esa es la vida en santidad. Eso es lo que cambió a un hombre que después tuvo que seguir siendo perfeccionado, evidentemente perfeccionándose en santidad, como dice la palabra, quitarse un montón de contaminaciones, en el caso del apóstol Pedro, algunas cuestiones del judaísmo, queriendo a veces agradar a aquellos judíos, pero fue creciendo en santidad. Señor, y en esta noche tú nos hablas de esto porque tú tienes el anhelo, el deseo, por lo cual enviaste a tu Hijo para que muriera en la cruz, para que todos aquellos que formamos, que nos congregamos en este lugar y en cada congregación en esta ciudad y en todo el mundo, un día podamos ver tu rostro, Señor, podamos estar cara a cara contigo. Pero dice tu palabra que sin santidad
si no seguimos, si no somos diligentes en caminar en una manera que te agrade a ti, Señor, no te vamos a ser aprobados, Señor. Por eso, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, para que podamos crecer en santidad, Señor. Para que como iglesia, como líderes, como padres, Señor, podamos transmitir este mensaje a los que vienen detrás, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, Señor. Señor, que entiendan que esto es una cuestión de vida eterna o muerte eterna, no es una cuestión simplemente de elección, de gusto, Señor, es con temor a ti, decía ahí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No el miedo a que nos castigue, sino el temor de ofenderte, de hacer algo que te dañe, Señor, siendo que nos has amado y nos amas con tanto amor, Señor. Por eso, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que nos ayudes a crecer en santidad como iglesia, como pueblo tuyo, redimido, lavado por tu sangre. Señor, y que si hay algún corazón que no está creciendo en santidad, que no hay avance, que no hay una verdadera consecuencia de un nuevo nacimiento, Señor, que pueda revisar, porque tal vez no ha nacido de nuevo, Señor. Que solo tuvo un convencimiento, solamente tiene el convencimiento de que es un buen hombre, una buena mujer, pero no es suficiente. Cuando Cristo vino al mundo había muchos buenos hombres y buenas mujeres. Sin embargo, el libro de Romanos dice: no hay justo ni aún uno, no hay nadie justo. Solamente a través de tu justicia podemos ser declarados justos y ser por lo tanto separados como hijos e hijas tuyas, santos, para vivir en santidad. Señor, ayúdanos, Señor, y te rogamos que en este tiempo nos ayudes, Señor, a los adolescentes, a los jóvenes, pero también a los adultos, a no conformarnos a este siglo, a no seguir la corriente, a no ser discipulados por la cultura, por el sistema en el que vivimos, sino a ser discipulados por tu palabra, Señor, porque santifícanos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Señor, ayúdanos, Señor, para que podamos ver que en ti encontramos, Señor, este anhelo, Señor, de que podamos ser gente apartada, no común, que te busca, que te ama, que te sirve, que quiere agradarte, que quiere caminar en tu propósito, Señor. No de cualquier manera, sino a tu manera, Señor, sin importar las circunstancias. Y cuando vienen circunstancias de adversidad, circunstancias de lucha, de presión, de injusticia, aún, Señor, de burlas de parte de aquellos que nos rodean, poder seguir siendo santos, porque tú eres santo, Señor. Señor, que pueda descender en cada uno de nuestros corazones ese anhelo, ese deseo, Señor, de vivir una vida que te agrade, Señor. Eso no significa estar metido en la iglesia, pasarse todo el día orando, no significa eso. Significa un corazón dispuesto a obedecerte, Señor. Que cuando escucha la palabra, que cuando lee, que cuando medita en la palabra, dice: Señor, esto lo necesito corregir, necesito ser cambiado en mi manera de pensar, porque tu palabra dice esto y yo actúo de otra manera. Esa es la clave, Señor. Por eso el apóstol Pablo le decía a los corintios que tenían que perfeccionarse en la santidad, sacando toda contaminación, limpiándose de todo aquello, Señor, que muchas veces nos contamina, nos ensucia, porque la santificación es eso, es por un lado pureza, pero por otro lado es ser apartado. Y
ese es algo que tú hiciste por nosotros. Entonces, si tú nos apartaste, si tú nos diste una nueva vida, tenemos que reflejarla, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que si hay hijos tuyos, hijas tuyas que están luchando, Señor, con tratar de agradarte a ti o agradar al mundo, Señor, que muchas veces gana, Señor, el mundo, gana el sistema, gana el discipulado del mundo, Señor, en el nombre de Jesús, que reciban, Señor, tu palabra, que puedan poner en práctica, Señor, ese fruto de tu espíritu, el dominio propio, la templanza, Señor, para que no se dejen dominar. Si hay alguien confundido y cree que está bien, que es una muy buena persona, un muy buen creyente, pero que no está creciendo en santidad, Señor, en el nombre de Jesús, que pueda comprender la diferencia. Moralidad es algo que hacemos nosotros en nuestro esfuerzo, pero que no transforma nuestro corazón. Santidad proviene de ti, proviene de una nueva vida, haber sido hecho una nueva criatura para caminar en aquellas obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios mío, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Estamos siendo luchados y sabemos que tenemos altibajos, que por ahí caemos, que por ahí nos equivocamos, que por ahí erramos, Señor, pero que queremos seguir en santidad. Queremos levantarnos y seguir adelante. Queremos levantarnos en arrepentimiento y seguir adelante porque queremos honrarte a ti, Señor. Por eso, Señor, en esta hora, ayúdanos, Señor. Bendecimos, Señor, la vida de los jóvenes, de los adolescentes, Señor, porque ellos están siendo muy atacados, Señor, muy atacados, muy confrontados por un sistema que los trata de atrapar, que los trata les trata de imponer cuestiones, Señor. Pero, Señor, en el nombre de Jesús, creemos lo que dice el apóstol Juan, que los jóvenes son fuertes en ti, Señor, que como hijos tuyos pueden decirle no, pueden ser renovados, Señor, transformados en sus corazones por la palabra, por la acción de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, si hay gente que está luchando, Señor, que está siendo por allí cayendo una y otra vez en lo mismo, Señor, malos hábitos, malas actitudes, mal vocabulario, malos pensamientos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reciba, Señor, un toque, Señor, de tu Espíritu en esta hora, para que se levante, se afirme, Señor, y puedan determinarse, Señor, a caminar como les corresponde, como hijos tuyos, apartados para ti. Señor, gracias porque tú lo haces, Señor, porque esta es tu obra, Señor, y queremos permitir que tú trabajes en nuestros corazones, que tú nos transformes, que tú estés obrando, Señor, y que a través de la palabra, Señor, de tu verdad, podamos ir siendo santificados, apartados, purificados, Señor, para que un día, Señor, al estar en tu presencia, tú puedas decirnos: bien, buen siervo, buena sierva y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Señor.